Muchos desarrolladores suelen preguntarse, ve, he escuchado mucho en el mundo web un tema que se llama renderización de cara al servidor o también conocido como server-side render. ¿Quieres entender todos los tipos de renderización que hay en el mundo web? ¿Quieres también comprender cómo puedes implementarlo en Angular 15? Vamos a verlo. Entonces lo primero es entender que renderizar es dibujar como tal nuestros elementos en pantalla y es una de las decisiones más importantes que debemos tomar como desarrolladores web. ¿Esto a qué se debe? Porque en ocasiones nosotros debemos elegir entre renderizar de cara al cliente o de cara al servidor. ¿Y qué implica esto? Esto vamos a hablar de algunos tipos de renderización. La primera sería un server-side rendering, donde desde un servidor se ejecuta un código JavaScript que le manda a la página web qué es lo que tiene que dibujar. Eso significa que el código fuente con el cual vamos a hacer nuestro dibujado se hace de cara al servidor. En cambio, en una renderización de cara al cliente, se ejecuta un código JavaScript en la máquina del cliente que me permite ver como tal al final nuestros componentes de nuestra página. Por otro lado, está rehidratación, que es un concepto donde une lo de dos mundos y lo que hace es que se construye una parte en el servidor, se manda a la página web del cliente y cuando llegue allí se termina de construir utilizando el cliente. Y por último está el pre-renderizado, que sencillamente genera archivos estáticos en el momento de compilación. Entremos un poquito allí en detalle, pero primero, para entender la diferencia entre estos cuatro, es bueno que entendamos algunos conceptos de performance del mundo web. Uno es el TTFB, que es el tiempo que se demora en llegar el primer byte en nuestro proceso de dibujado de pantalla. El First Paint, que es el primer pixel dibujado en pantalla. El First Contentful Paint, cuánto se demoró más bien en dibujar nuestro contenido de nuestra página web. Y ya el TTI nos determina el tiempo que se demoró en ser interactivo nuestro sitio. Entonces, cuando uno habla de server-side render, hay algo muy interesante aquí y es que miren que el server-side render obviamente tiene el proceso de renderización de cara al servidor y esto acorta los tiempos de interactividad, inclusive los tiempos del primer contenido, de renderización del contenido de cara al cliente. Pero obviamente al mandar todo el sitio ya construido, genera más información que debe viajar a través de internet y podemos decir que en un escenario de server-side render vamos a ver una lentitud en nuestro time for the first byte. ¿Por qué? Porque va a demorar en viajar estos elementos. Hay soluciones en el mundo web que nos ayudan a implementar esto y que nos ayudan a mejorar para que no sea tan lento este viaje. Pero igualmente sí va a ser obviamente más carga de información la que viaja versus una renderización de cara al cliente. Ahora, algo muy importante de renderización de cara al servidor es que elementos que estén jugando directamente con el DOM, por ejemplo, si yo quiero leer el ID de un elemento y ante eso hacer una ejecución en JavaScript, no se va a poder hacer porque en este momento se está haciendo la renderización de cara al cliente. Entonces, lo que haríamos allí es que se construye hasta donde podamos y se tiene entre el código una validación de que cuando esté de cara al cliente se termine de ejecutar el proceso que es necesario ver ya los elementos en el DOM. Bueno, el static rendering ya lo que hace es como tal generar esos elementos ya compilados en el proceso de build. Entonces, cuando se está generando el artefacto de instalación, uno decide qué sitios van a ser estáticos. Por ejemplo, sería muy normal que visión, misión de una empresa
sean elementos estáticos dentro de una página web. ¿Por qué? Porque estos elementos como tal nos sirven únicamente para exhibir una información que no necesitamos estar dependiendo de un servicio para renderizarla. Y tampoco deberíamos depender del DOM del cliente para mostrar esa información. Y en ese escenario se hace muy interesante implementar una renderización estática. Ahora, lo que hemos hablado, renderización de cara al cliente. Miren que aquí el tiempo de dibujado de pantalla y la distancia al tiempo de ser interactivo es bastante distante, ¿cierto? ¿Esto a qué se debe? Porque si bien toma unos elementos, ya tiene que de cara al cliente empezar a generar el sitio, y ya una vez ha terminado de construir el sitio web, empieza a renderizar la aplicación hasta que ya puede ser interactiva con el cliente. Entonces, claramente esta nos agrega unos tiempos, pero tiene unas ventajas. ¿Cuáles son una de las ventajas? Si nosotros estamos haciendo una renderización de cara al servidor, como el nombre lo dice, necesita un servidor para funcionar, ¿cierto? Y ese servidor como tal se le hacen unas peticiones de venga, mándeme el sitio listo, y él le devuelve ya el sitio listo. Entonces ahí hay un costo adicional que es el sustento de este servidor. Sin embargo, estrategias como WordPress lo que hacen es una renderización de cara al servidor, y a la final pues se le manda esta información de cara al cliente. Entonces, muy interesante porque igual sí hay muchos sitios web utilizando server-side rendering. Ahora, de cara al cliente pues es mucho más sencillo porque no tengo que costear ese servidor, sino que el cliente es el que renderiza. La rehidratación, como les decía, es una mezcla de las dos. Se hace algún proceso de compilación en el backend y se termina ya pues, en el servidor, y ya se termina de cara al cliente. Muy bien, ahora también está la renderización trisomórfica, que aprovecha como tal los service worker. Y para los que de pronto digan, ve, ¿y eso de los service worker qué? Eso es unos elementos que utiliza Angular muy interesantes para el pre-renderizado de elementos. Y aquí lo interesante es que se hace una renderización de cara al servidor, pero el service worker también puede hacer un pre-renderizado pidiéndole, aparte de eso, al servidor que le mande parte del sitio compilado y ya mandarlo a la app. Esto se ve bastante complejo y es verdad que así es bastante denso, pero hay soluciones donde lo pueden necesitar. Por ejemplo, quien quita que queramos renderizar imágenes médicas en una página web y de pronto la construcción de esta sea algo compleja, y ahí sea muy efectivo utilizar como tal una estrategia de renderización trisomórfica. Muy bien, entonces vamos a codificar para que no se me aburran y empecemos a ver esto de manera interesante. Vamos a crear en un primer instancia, vamos a crear una nueva aplicación. Esto hagámoslo de una vez en Angular 15, que es la versión que en este momento tenemos estable. Vamos a decirle engine new, le voy a decir server-side render example y ya. Deseamos routing, sí, SAS, sí, y bueno, y lo crea. Entonces ahí va a ir creando este elemento. Resulta que para la renderización de cara al servidor nosotros tenemos algo que se llama como tal Angular Universal. En la página oficial de Angular se nos viene hablando acerca de esta estrategia. Entonces cuando ustedes escuchen Angular Universal, muy probablemente les van a estar hablando de renderización de cara al servidor. Ahora, ¿cómo se hace esto? Si ustedes notan, es muy sencillo. Sobre un proyecto existente, sencillamente ejecutamos este comando para agregar nuestra configuración de Angular Universal. Pero antes de eso, quisiera que viéramos este proyecto sin necesidad de haberle instalado por ahora nada, sino que sencillamente haciendo un serve de este de lo que tenemos acá. Vale, que sí, me mandé el analytics, ningún problema.
El caso es ese. Y bueno, aquí está ya el sitio configurado. ¿Qué es lo interesante de esto? Si yo normalmente voy acá a más herramientas y voy a las herramientas de desarrollador, ustedes van a notar algo interesante. Lo primero es que uno puede caer en el error de pensar que lo que estamos viendo acá es el código fuente de nuestro sitio web. Y eso es un error serio. ¿Por qué digo un error serio? Porque podemos creer que todos estos elementos de acá son alcanzables de cara a los motores de búsqueda. Pero la verdad es que no. O sea que si yo le doy acá, en vez de clic derecho, inspeccionar, vamos a ver el código fuente de la página. Y miren que el código fuente de nuestra página en este momento nada más dice AppRoot. ¿Esto qué significa? Que este es el HTML que le llega al cliente y luego Angular ejecuta un código JavaScript con lo que hemos desarrollado y sobrescribe dentro de este AppRoot la información del sitio. Es decir, que si yo voy acá y de nuevo hiciera la inspección de mis elementos, van a notar que dentro de AppRoot está todo el contenido. Pero si un motor de búsqueda quisiéramos posicionar de manera correcta nuestra página en los motores de búsqueda de Google, pues realmente lo único que vería ese motor de búsqueda sería esto que está acá. Esto significa que podría impactar negativamente nuestro SEO no tener una estrategia para mostrarle a los robots, estos que hacen la optimización, el contenido de nuestra página. Y precisamente al hacer server-side render esto mejora bastante. Entonces por ahora voy a dejar ejecutando este en el puerto 4200 y voy a iniciar una nueva terminal. Entonces recordemos que acá este es sin SSR. Y aquí voy a iniciar una donde sí vamos a, en efecto, agregar renderización de cara al servidor. Entonces, recordemos que aquí en Angular nos dan la documentación. Yo sencillamente le voy a dar agregar a esto y eso va a ser la instalación de nuestro renderización de cara al servidor o Angular Universal. Algo muy importante que quiero que vean aquí es que él utiliza la versión por defecto que está estable, que es la 15.0. Entonces, si ustedes están en otra versión de Angular, por ejemplo en la 12, sería bueno que aquí especifiquen la versión que van a usar de Express compatible con el Angular actual que tengan en este momento y sobre todo el NG Universal que sí sea compatible con ustedes. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá? Miren que después de haber ejecutado esto va a agregar unos comandos que normalmente nosotros no teníamos dentro de nuestro proyecto Angular. Una que vamos a notar es el pre-render, otro que vamos a ver es el server-side render y el build server-side render, ¿cierto? Si uno de pronto no ha tenido experiencia cómo ejecutar estos comandos desde un proyecto Angular, o en este caso no es muy difícil, sencillamente le damos npm run y el nombre del comando. En este caso, si queremos ejecutar server-side render de cara a nuestro ambiente develop, vamos a darle dev ssr y eso va a ejecutar nuestro servidor de cara a desarrollo. Si ustedes notan algo muy interesante también de acá, es que si yo me voy dentro de mi aplicación, vamos a ver que también tiene un App Server Module. O sea que realmente hizo varias configuraciones por nosotros. Acá en el puerto 4201 tenemos nuestro ya servidor compilado de cara utilizando nuestro server-side render. Si le damos View Page, miren la diferencia del código fuente de este versus el otro. La diferencia es muy grande. Por ejemplo, acá ven que ya creó todo lo necesario para ejecutar mi página. Y de hecho,
si yo quisiera buscar en este caso, por ejemplo, qué sé yo, este de acá, what do you want, eso que dice allí. Entonces miren que aparece desde ya el código fuente. Eso significa que si un motor de búsqueda quisiera ubicarnos en el SEO, podría leer el contenido de la página. Y eso es, pues, efectivamente muy bueno. Ahora, otra cosa que vamos a notar es una diferencia en el performance. ¿Y a qué me refiero con una diferencia en el performance? Vamos a reejecutar este que se cayó. Démosle un momentico. Listo. Entonces, si yo le doy a este, en las herramientas de desarrollador, si yo le doy Lighthouse, y en Lighthouse genero como tal un reporte, entonces ahí vamos a ejecutar las pruebas de performance. Ahí está en categoría seleccionado el performance, y voy a hacer exactamente lo mismo para renderización de cara al servidor. Entonces aquí tenemos un performance de un 70%. Si ustedes notan, el time to interactive está en 2.3 segundos, el first content paint está en 2.3 y todos estos en estas mediciones. Para el puerto 4200. Para el puerto 4201, que es el que tiene la renderización de cara al servidor, vamos a ver qué tal le va. Entonces debería mejorar los tiempos que tarda en este caso en renderizar, y miren que sí, de hecho vamos a traer los dos. Entonces aquí están los tiempos del 4200 y los del 4201. Acá 2 segundos, el first count paint hay una diferencia de 0.3 segundos en estos dos, y aquí el largest content paint en 2.9. Un punto muy importante aquí, muchachos, es que cuando hagamos pruebas de performance, y sobre todo en estos que quisiéramos averiguar, ver qué tan rápido es, aquí realmente no están viendo la velocidad real que tiene Angular a utilizar server-side render, porque estamos en este momento con una compilación JIT. Entonces eso es como que en este momento estamos haciendo la compilación, inmediatamente hacemos un cambio acá, se ve reflejado acá, ¿correcto? O just in time, por eso se llama JIT. Entonces, si en verdad yo quisiera ver qué tanto performance me da esto, es muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es primero ejecutar nuestro build del server-side render, ¿cierto? En este caso haríamos, bueno, cogí el de SinCDR y hay que modificar este de acá. Voy a darle, en este caso, ejecutar npm run build server-side render, correcto, y eso me va a hacer el build de cara al servidor. Veremos que ejecute ahí en un momentico, y van a notar algo muy diferente a los compilados a los que estamos acostumbrados en Angular. Van a notar que me va a crear los artefactos para mi página web, pero también mis artefactos para, de cara al servidor, ejecutar mi proyecto Node. De hecho, miren que aquí en dist quedó lo que es de cara al browser y lo que es de cara al servidor, donde tiene un main.js que se va a encargar de la ejecución de la renderización de cara al servidor. Ya para ejecutar este comando, de ejecutar este código que tenemos aquí compilado, nosotros podemos ejecutar el server-side render, este de acá. De hecho, este comando lo podríamos ejecutar inclusive ya productivamente para iniciar nuestra renderización, ¿cierto? Si tuviéramos un servidor por allá, hay que instanciar, pues obviamente nuestro JS, pues esta puede ser una buena instrucción. Miren que aquí quedó en el puerto 4000. Voy a darle, en este caso, volver a analizar el performance. Algo que me olvidó comentarles es que lo puse en 3G rápido para que la red no fuera así como ultra rápida, para que se viera
una diferencia. Y miren que la diferencia en performance es absoluta, pues obvio porque ya tiene un servidor dedicado y ese es el que está en este caso ejecutando esta renderización y ya no está en JIT sino en AOT, que es el compilado final. Entonces hasta ahí, súper interesante, pues vemos tremendos tiempos de respuesta. ¿Cuál es el tema? Que si yo quisiera desplegar esto, digamos, en alguna nube, pues me tocaría obviamente pagar por algo que tenga alojado el servidor. No es como normalmente cuando generamos un proyecto web que desplegamos lo que está en el browser en un S3, digamos en Amazon, en Firebase, pues como tal desplegamos en un sitio también de contenidos nuestros archivos estáticos. No, pues aquí lo que necesitaríamos es algo que me permita ejecutar mi main.js. Entonces es muy diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados y obviamente va a incurrir en unos gastos adicionales. Entonces hasta ahí ya hemos visto renderización de cara al servidor y de cara de pronto al cliente, que sería la tradicional que aplicamos. Y entonces uno podría empezarse a preguntar, bueno, ¿y cuáles son como algunas de las diferencias que nosotros podemos ver entre el uno y el otro? Vamos a hacer algo súper sencillo. Voy a implementar de acá el onInit, ¿cierto? Normalito. Voy a implementar el onInit. Y dentro de ese onInit, miren lo que voy a hacer. Como esto viene con un HTML gigante, no quiero que nos haga perder tanto código. Entonces sencillamente voy a decir aquí header, main y footer. Listo. Entonces ahí creé la estructura de mi página web. Aquí tengo mi header, mi main, mi footer y me llevo esto para el router. Perfecto. Hasta ahí nada raro. Aquí voy a crear un título sencillito y voy a decir hola, todo anda bien. Y a este de acá le voy a poner un ID. Le voy a poner hola. Ese es el ID. Entonces aquí desde TypeScript sencillamente voy a utilizar la document, ¿cierto? Aquí si ustedes notan tenemos una instrucción que se llama getElementById. Ahí puedo poner el ID que teníamos y sencillamente voy a imprimir el text content que tiene este elemento. Entonces voy a darle un console log a esto que está acá y ya, ahí queda listo. Vamos a notar algo muy interesante. Lo primero, si yo me voy a la renderización de cara al servidor, van a notar lo siguiente. Vamos a ir al puerto 4200, todo anda bien. De hecho, si yo voy a consola, miren que me imprimió como tal el contenido de ese texto. Ahora, si yo utilizo renderización de cara al servidor y en este caso voy a ejecutarlo en modo dev para que puedan ver algo, va a ir a ejecutar esto sin ningún problema. Vamos a ir al localhost 4201, vamos a darle opción command I y miren que aquí me lo dibujó, pero sale un error. ¿Cuál es el error? Que él no pudo ejecutar esta instrucción dentro del servidor, este que se llama document. Entonces, para lograr nosotros como tal no caer en estos errores, nos toca empezar a tener una lógica adicional cuando nosotros hacemos una renderización de cara al servidor. Esa lógica adicional que nosotros podemos tener es validar en qué plataforma nosotros estamos en este momento. Bueno, algo muy importante es que, bueno, nos tocaría implementar una estrategia que nos permita evaluar si nosotros estamos de cara al servidor o de cara al cliente.
Entonces lo primero es que podemos crear aquí una variable que se llame isWeb, tipo booleano, ¿cierto? Pero de una vez definamos que es falso en un comienzo. Y también, pues dentro de nuestro constructor común y silvestre, vamos a hacer un proceso de inyección donde acá de pronto me va a pedir que empiece a hacer unos imports. Bueno, y obviamente aquí pues la arroba inject me va a pedir el import. Vamos a inyectar que hay algo que se llama Platform ID, que en efecto es la plataforma en la que estamos. Nos ayuda a identificar si estamos de pronto en un servidor o de cara al cliente. Y para no hacer una lógica por nuestra cuenta, hay algo muy interesante que tiene Angular y es que tienen en clase común una funcionalidad que se llama isPlatformBrowser y uno le ingresa el Platform ID y ya con eso él es capaz de determinar si está en el mundo web o no. Y acá, este elemento de adentro, podríamos hacer ya una consulta sencilla y preguntar si estamos en el mundo web, sencillamente ejecutar este console log que tenemos acá dentro. Y pues como verán, en este momento todo anda bien, ¿cierto? De pronto, para los que no sepan, si uno solo tiene una condición, pues no es necesario esos curly brackets, pero pues ahí ya quedaron bien en esta circunstancia. Entonces es una lógica adicional que queríamos tener presente cuando hacemos renderización de cara al servidor. Ahora, nos queda faltando algo interesante y es que por ahora no hemos ejecutado el comando pre-render, que es el que yo les decía para contar, por ejemplo, elementos como quiénes somos o servicios que tenga pues estáticos, páginas estáticas que tenga nuestro sitio web. Aquí yo le voy a dar en Open in Integrated Terminal y sencillamente le voy a dar ng generate component y voy a generar un componente que se llame info en este caso. Y bueno, esto es importante porque en este caso en Angular 15 nos piden que seamos específicos en qué módulo vamos a construir nuestro componente. Y aquí también le voy a poner info y visión para que nos sirvan de ejemplo esos dos. No voy a hacer nada complejo, así que perdónenme, me voy a hacer algo muy sencillito para que sea fácil de entender en este caso. Vamos a poner un path que renderice lo que está dentro de info. Aquí obviamente vamos a poner component y vamos a decir que en este caso vamos a traernos el info component en esa ruta y vamos a hacer algo similar para la siguiente, que sería el path, sería visión y el component sería pues obviamente visión component. Y ya, ahí quedó listo. Esto es interesante, creamos nuestras dos rutas común y silvestre. Ahora, ¿qué es lo interesante? Vamos a decir acá, adicionalmente, en nuestro package.json tenemos esta configuración de pre-render, pero él tiene que saber cuáles rutas son las que vamos a hacer pre-renderizado, vamos a crear estáticas. Eso es donde se lo decimos. Si ustedes van aquí al AngularJSON, van a notar que hay una lista de rutas para hacer pre-render. En este caso, vamos a poner que la ruta va a ser info y también va a ser visión, que son las dos rutas que establecimos. Inclusive creo que no es necesario esto, pues con esto él ya entiende que es info y visión. La cuestión que sí nos queda faltando ya es ejecutar el comando para ver que esté funcionando. Entonces sencillamente npm run pre-render. ¿Qué va a hacer él? Va a generar un HTML estático por cada una de las rutas que se ha dicho que son estáticas. Claro, porque ya no hay que renderizarlas ni de cara al cliente
ni de cara al servidor, sencillamente quedan allí, ¿cierto? Entonces, miren que si yo ahora voy al dist de lo que hemos generado dentro de browsers, vamos a encontrar un HTML en info. Y van a notar algo interesante para los que estamos familiarizados con los componentes por defecto en Angular. Miren que en efecto esto funcionó porque se trajo el InfoWorks. Si yo viajara acá a slash info, pues aquí está InfoWorks, ¿cierto? Y lo mismo para visión, pues debería salir Vision Works, ¿cierto? Y eso mismo es lo que está pasando acá. Si nosotros nos vamos al HTML generado, miren que por acá sale Vision Works. Entonces, súper bien. Hicimos un ejemplo muy completo de renderización de cara al servidor en cuanto al entendimiento de conceptos, ¿cierto? Logramos entender que era renderización de cara al cliente, renderización de cara al servidor, inclusive podríamos decir que hicimos un poquito de rehidratación. ¿En qué sentido? Que en este caso el TypeScript que ejecutamos acá, alguna parte permitió renderizarse de cara al servidor, pero esto que está sobre el condicional obviamente solo se puede ejecutar cuando está de cara al cliente, que es cuando ya valida si es página web, hacer esa lógica. Esto es muy importante que lo tengan en el radar. Sin embargo, como toda herramienta en tecnología, no es para utilizarlo en todos los escenarios. Ahora que está de moda el tema de microfronts, es muy interesante hablar de renderización de cara al servidor más microfrontends. De hecho, este tema lo traje a colación porque los compañeros de trabajo me han dicho algunos, ve, quisiera saber qué es este tema de renderización de cara al servidor y por qué, y me lo están recomendando de pronto para el mundo microfrontend. Y yo dije, ve, si esto como tal está siendo una necesidad de nuestra área, es muy probable que en otras partes también, y por eso lo estamos compartiendo. Entonces, estos ejemplos del código que implementamos el día de hoy, se los voy a subir al repositorio de GitHub para que puedan ver en este caso los elementos que tenemos agregados, ¿cierto? En este caso lo que estamos agregando es que lo tenemos en un repositorio que se llama Angular Examples, ¿correcto? Ejemplo, server side render. Bueno, entonces ahí ya les quedó subido al repositorio. Les voy a mandar de nuevo el enlace aquí en el primer comentario. Lo voy a anclar para que lo sepan. Y quisiera saber qué les pareció el video y qué inquietudes les quedó. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Chao, chao.